este tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural, dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. O a Tarihuana, el que te prohibió mamá. Y aunque ustedes no lo crean y no lo digan, pero yo no estoy aquí para decirles un chisme. Me acompaña, como siempre, todos los jueves a las 20 horas, mi amigo Ronald. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Un placer acompañarlos aquí como todos los días jueves en 667 sobre la bestia, tratando temas interesantes e importantes y el Creemos que día de son hoy interesantes. Creemos que son educativo. interesantes. No, tampoco no te hagas el sabroso. A ver, a mí no me puedes quitar lo que yo soy. Eh, Soy sabroso, si no pregúntales a mis ex, por eso me dejaron. sí, el problema es que O ¿dónde sea, te dejaron? Te pudieron haber dejado en otro lado. dejémosle ahí, no, dejémosle ahí nada más. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos. Escríbanle en like, compartan, comenten, díganos qué opinan acerca del tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema, mi querido amigo? Educación y cultura, pero para ver que seamos unas personas educadas y cultas, vamos por definición. ¿Qué es la E cultura? inclusive. ¿Qué te parece? ¿O vamos a la Bartola? Vamos desde el inicio. Educación. La educación es el proceso de facilitación del aprendizaje y refinamiento de conocimientos, habilidades, valores y hábitos en un grupo humano determinado. Se trata de un proceso complejo que tiene inicio en el seno familiar y que continúa luego en las instituciones escolares formales. Hasta ahí. Ahí quiero acotar algo. A ver, educación viene de la casa. Formación se realiza en las unidades educativas, escuelas y colegios. La formación no es lo mismo que la educación. La Buen punto. educación son tratos, son buenos tratos, buenas formas o buenas prácticas de cada ser humano. Eh, ¿Qué más se puede acotar a eso? Creo De que también eso lo vamos a ir acotando un poquito en la forma cultural de nuestras familias. Pero vamos, avanti. la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es el conjunto de elementos y características propias determinadas de una determinada comunidad humana. Incluye aspectos como las costumbres, las tradiciones, las normas y el modo de un grupo de pensarse a sí mismo, de comunicarse y de construir una sociedad. O sea, en el concepto básico que tienen las personas, si decimos cultura, la gente asocia la palabra cultura con arte.
¿O me equivoco, colega? Sí, me En la equivoco. mayoría de casos, cultura está asociada con el arte. O sea, es que, bueno, nos han vendido también, etimológicamente nos han vendido que la cultura es arte. No comparto mucho el término porque el arte es arte, no es cultura. Es una El expresión. arte, como yo le podría decir, es una forma transversal, ideológica, de expresar sentimientos, versos, emociones efímeras que nos hacen vibrar, podría decirlo así, pero no lo voy a decir así. ¡Wow! La, ¡Qué la, impresionante! Acabo de decir, pero no lo voy a decir la así. función intelectual acaba de dispararse. No lo voy a decir, dije, que vayan a creerme que soy un sabelo todo, así que no. Mucho se confunde con la cultura. El arte es una forma de expresión que no tiene que mezclar. Para mí, en lo personal, educación y cultura son procesos complementarios que deben trabajar articuladas y mutuamente en el desarrollo de cada persona. Eso debe ser educación y cultura. No tiene que complementarse ni mezclarse con otras cosas. Y lastimosamente en nuestro medio, y no solo en Ecuador, sino en todo el mundo, la gente tiende a confundir estos dos temas pensando que son parte de lo mismo. La cultura, una es en sociología y en antropología, eh, que usa la palabra cultura por referirse a las formas de expresarse de las gentes. Por ejemplo, en nuestra cultura, decir marica no te refieres a los Exacto. homosexuales, te refieres Es a tu pana, a tu es a tu pana, pana, a tu amigo, a tu ñañón, a tu a ñimuble. alguien que está muy cercano a ti, ¿ya? Es nuestra cultura, no estamos siendo peyorativos. Qué impresionante palabra, loco, peyorativos. Esa es la palabra del día, 667. Me siento importante. Oye, haces esa pose, me recordaste al Arnold Exacto. Schwarzenegger cuando estaba en Miss Olimpia. ¡Ah! Eh, Después de la diarrea. sí, y de Pero, esa. pero A entrando ver, de nuevo al concepto. Cultura, bueno, la educación básica viene de la casa, el seno familiar. El seno familiar no tiene que decir, no es solo tu padre, tu madre, tu gazebo genético. Ay, estoy soberbio. Sino, sí, sí, no saca solo tu palabras más. ADN, sino ahora que estamos volviendo al 2000, con familias desmembradas, niños criados por vecinos, por abuelos, estamos volviendo a esa triste historia. Estamos reviviendo algunas. La historia se repite. Sí, la historia, eso vean el miércoles 7 de la noche. Ayu Comunicaciones, la coalición de medios digitales. Y les recordamos a todos los líderes barriales, asociaciones, organizaciones y todo aquel que quiera generar su propio medio digital para informar, promocionar y dar a conocer sus actividades, lo pueden hacer aquí en Ayu Comunicaciones, la Al coalición de medios digitales. 039 Seguimos 740 creando medios comunitarios de formación, información, para que salgan, produzcan, generen recursos y de esa manera sean sostenibles en el tiempo. Volviendo al tema, ya palabra. nos salimos. Al 099 740 708. No lo olvides. Volviendo al tema. Para mí, a ver, y esa es una parte que me encantaría tratar. A ver, ¿por qué la cultura le mezclan? Mucho le mezclan la cultura con Julio Jaramillo, mucho mezclan la cultura con la danza, el baile. Las danzas Yo folclóricas. recuerdo esto cuando estaba en la escuela. No, es que la cultura del Ecuador es el pasillo. La cultura del Ecuador es la danza. Y muchos, y perdóname, yo para bailar tengo dos pies izquierdos. Pero eso no quiere decir que la danza, eso no quiere decir que la danza sea mala, pero tampoco es una representación del Ecuador. Tampoco puede decirse que todo baile represente culturalmente al Ecuador.
Para No mí todos los es bailes una forma de expresión. muchas instituciones educativas están bailando los caporales, que es danza originaria de Bolivia. Tenemos las danzas ecuatorianas, andinas principalmente. Tú vas a España, vas a Italia, Europa en general, y El lo que flamenco. cuando tú dices Ecuador, soy de Ecuador, sí señor, te dicen, cachuyapi. Te bailan otro tipo de, o sea, nos asocian con la música andina, con los pueblos originarios, con ellos, con las danzas de ellos. Pero cuando digo, no, acá, y no me creen porque soy un mestizo desteñido, digo, no, en Ecuador tenemos toda la gama de colores, tenemos pueblos indígenas, originarios de varias etnias, y también tenemos afrodescendientes. Te voy a poner un ejemplo cultural, para la que no lo creas. Cuando Ecuador clasificó a su primer mundial allá a principios de siglo, Todos pensaban que éramos negros, que éramos una raya en el continente y éramos negros. Y todos pensaban que no, no, éramos no, negros. no, no, no. Los periodistas de Argentina, como en su cultura no podían soportar la idea de que existiera un país que les pudiera ganar, en un país todavía pequeñito, que les pudiera ganar para su cultura, era una afrenta, a tal punto que llegaron a decir que los jugadores de Ecuador toditos eran nacionalizados, de África. Sí, Ya, sí, recuerdo. ya, entonces tienes esos choques. Entonces, por ejemplo, en Europa casi nadie sabe dónde queda Ecuador. Recuerda que A en ver, África hay un país que se llama Guinea Ecuatorial. Hablan español, ya, hablan español. Y no, no son afros. La mayoría de su nación es marrón. como Jorge Luna. Él es marrón. No sé. Ya, entonces, A ver, hablemos, pasémonos un poquito del tema inicial. ¿Qué es lo que se considera como cultura en Ecuador? O en, estamos en Ecuador, hablemos, ¿qué es lo que consideramos aquí como cultura? la música, normalmente a cantantes Que no es como cultura para mí. Bueno, para ti. por lo menos, o sea, yo te diría, una música ecuatoriana, autóctona ecuatoriana, ¿cuál podrías considerar? Autóctona, porque el pasillo no es, el pasacalle no estoy tan Es seguro, tendría que investigarlo. el El Juyayay, folclore no es, el el, fol- folclore, claro que es. el, el folclore Verás, no el es, porque el folclore folclore sale existe, de cada nosotros. país tiene su folclore. Así como, Sí, a pero ver, yo te aquí digo, tenemos un de folclore. No tenemos un folclore autóctono, porque a ver, aquí claro el que que podría ser es el neto de Ampoña. Podría ser, que no lo es, porque el de Ampoña nace de Bolivia. no, 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 acá en Ecuador tenemos formas culturales, formas de música Se étnicas, te fue el audio. que O acá sea, no tenemos. te quiero escuchar, pero se te fue el audio. Hola, hola, ¿me copias? Ahí ya te escucho ya. Es que te vas Ya, muy atrás, pues. Acércate aquí en al Ecuador, micrófono. O sea, verás, aquí el en Ecuador, micrófono no es para que le tengas de adorno, es para que hables ahí. aquí en Ecuador Eh, tenemos varias demostraciones de música. Y también tienes desde las coplas ya, montubias, las que es eso, sí, es ecuatoriano. Sí, sí, sí. ya, pero es una adaptación de los. Se te fue el audio otra vez. No, Se es te que es está una yendo el audio. adaptación, que las coplas montubias son una adaptación, o sea, es una ecuatorianización. Te lo voy a poner así. Si yo te digo que los hombres usan faldas, ¿en Tienes qué país? problemas, se te está acabando la batería, algo tienes problemas, se te está yendo el audio. Hola, hola, ¿me copias? Ahí te escucho mejor. A ver, como te decía hace un momento. Eh, ¿Aló? No, no era yo, no era yo. Houston, ¿me copias? Houston, ¿me copias? Sí, no sé qué pasó. Ah, no sé. Mi teléfono tiene virus. Capaz. Bueno,
O sea, Si yo primero digo no te gustaba y las después faldas de desapareciste. cuadros que usaron los hombres, tú dirías que es una cuestión cultural de qué país. A ver, no te escuché. ¿Me repites? Las faldas de que usan los hombres. Eso creo que es de Escocia, en Ajá, donde bueno, se ha visto así lo mucho. asocia. Y ahí tienes, También incluso ahí tienes un propio instrumento, ahí tienes un la instrumento gaita, propio de ellos, la la gaita, gaita. quien, por ejemplo, eso yo sí lo podría considerar no cultural, pero sí algo autóctono de allá, porque es que esa es Es la de la realidad del cultura de asunto, ellos, es de la mezclamos la cultura de ellos. cultura con la educación, mezclamos la cultura con la música, con el arte, con las cosas, y eso no es cultura. Entonces, Parte de la yo cultura. le buscaría otra palabra, pero no Lo debería voy a ser poner eso así. tratado como... Aquí en Ecuador comemos la colada de churros, el cuy, los cachos. Cultural, para nuestra cultura, es Es normal. admitible. En Corea Ajá. ya empezaron por presiones internacionales a descontinuar el consumo de carne de perro. Pero hasta la década de Se los consume 50, hasta la década de los 50, en Europa, particularmente en Alemania, habían carnicerías especializadas en vender carne de caballo. sí. India consumen la carne del perro y de hecho te hacen, en uno de los platos típicos de la India es un picante el picante de hornaz, que es el plato principal es el perro. O sea, La proteína. tú me entiendes, Sí, la no, la proteína, ese proteína. es el perro. Ahora, Ya. la cuestión pasa por el otro lado. Eso es una cuestión cultural, ¿ya? Para ellos es normal. Por eso hay una canción que dice, la moral es cuestión de geografía. Lo que es normal, lo que en Francia es muy Para normal, está muy mal en la China. ajá. Ya, Sí, para culturalmente. muchas cosas. Por ejemplo, Algo que aquí, ¿quién nos ha vendido Hollywood acerca de los árabes? Ah, que son machistas, que las mujeres van con una burka, ¿ya? que tienes muchas, que es el único país donde puedes tener muchas mujeres que puedas mantener y que todas se someten a tu voluntad. Eso Es es lo que nos mentira, vende. eso es mentira. Es ¿Y lo que nos sabías que vende. Yo en no el digo que Tíbet, por así ejemplo, sea. en el Tíbet pasa al revés? Una mujer Ya, puede casarse con múltiples hombres. los que pueda mantener. No, ellos tienen que mantenerla a ella. O sea, puede tener varios hombres que le mantengan a la misma mujer. Ajá. Lo que hacen las que dicen que yo tengo mi sugar daddy. Ya, entonces, es una cuestión cultural. A ver, pero para vos ya la Sugar Daddy, ¿qué? Fue la que inauguró el carnaval. Sugar mommy sería. Para vos, Sugar Mami. Pues, No porque... sé, no la o conozco. sea... No, total, yo soy bien feminista. Yo sí, que yo pague la comida, ella paga el motel. Yo estoy resignado a eso. Ya estoy designado a que me usen ya, como su juguete. que te utilicen, Sí, que quieren te aprovecharse utilicen de para mis saciar carnes. tu... Y como tengo bastante carne. Volviendo al tema, eso es Ya, cultural. vamos al Eso es tema. cultural. Ya, lo que te decía, por ejemplo, que yo diga esto, para muchas personas es herejía. ¿Ya? Te voy a contar una Sí, anécdota, no mía, es de mi buen amigo Gordo, el cilíndrico Julio Jaramillo. Cuando él tenía su almacén su local de películas piratas, tenía un póster del zorro de 7 colas de Naruto. Él es fanático de Naruto. ¿Ya? Y ya llegó un cristiano. Llegó un a decirte cristiano eso de verdad. y casi le pega por el póster. Y el gordo, que no es, tú sabes que no es nada provocador, le dice, oiga, pero si esta es la representación de Jesús, ¿qué haría? Hay que destruirlo. En la cultura del caballero es la forma correcta de actuar. ¿Ya? Entonces, Sí, sí,
Cuando no respetamos la cultura de otros y queremos imponer nuestros valores sabios porque nosotros somos los elegidos de Dios, ahí es cuando empiezan las guerras. Ahí es cuando Pero empiezan esto las guerras. más que cultura, es una forma de educación, yo pensaría, porque primero hay que respetar los valores de cada uno. No todos pensamos lo mismo, ni todos vamos a compaginar en las mismas creencias. Tú has Claro, dicho, hay la moral es cosas, cuestión de... pero hay cosas que no. ¿Y No, qué? Hay cuando te llegan los terraplanistas, los que acusan a la ciencia de todos los males de la humanidad, los fanáticos de la teoría de conspiración, la mamá de una amiga, una señora muy querida para mí también, ahora se metió en la cabeza que todo el mundo es reptiliano. a Y ver, ahí viene cuando tergiversas la educación y la cultura con las no creencias. te piensas, no Ya, te me hagas el intelectual. Cuando retuerces la verdad, no, cuando simplemente quieres tener la razón. A ver, y ahí caemos en lo nuestro. Mucha de nuestra cultura quiere tener la razón. O sea, nosotros tenemos una forma de educación en la que primero somos individualistas, segundo somos, te digo somos porque me incluyo en este proceso, lo pasé, lo viví, somos los que creemos o queremos imponer nuestra razón. O sea, salimos del colegio, salimos de la universidad y nos creemos los sabelotodos, los que todos sabemos lo que podemos hacerlo y queremos imponer nuestro criterio ante los demás. Y eso es algo que sí afecta porque mucha gente también se siente o bien se evade o bien copia lo mismo y quiere hacer lo mismo que uno hace. Muchos lo harán con conocimiento y muchos lo harán solo por prepotencia de quererlo hacer. Pero eso es mira, parte de una cultura muchas y de las, educación que nosotros nos hemos generado. muchas de las tradiciones que forman parte de la cultura de muchos países fueron inventadas hace menos de 200 años. O sea, acá en el Ecuador y en muchos países andinos tenemos la devoción al sol. Tenemos el Inti Raymi, el Pacharraymi, y son cuatro fiestas, siempre las olvido, disculparán. Ya, tenemos esas fiestas que marcan las estaciones del año, la temporada de la cosecha, de la siembra, la temporada de la separación de la tierra, la temporada de que maten al tuberculoso. Entonces tenemos esas. Esa es Eso ya parte de pasó en nuestra. pandemia. No En te los quedó. Andes, en los Andes, en la zona andina de Ecuador, esas tradiciones se han mantenido más tiempo, a diferencia de las tradiciones que tienes en la Amazonía. Vamos, el plato típico que ahora están promocionando es el ceviche volquetero. ¿Y qué es el ceviche volquetero? Una lata de atún con un montón de picadas, Con el chocho, con el con chocho, chotos, con con el encurtido, chocho. con chifles, con canguil, con tostado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero es un plato, veamos, los enlatados tienen más de 100 años, pero en Ecuador el atún enlatado no había. Pero, por ejemplo, lo que hablas de esos gusanitos que se ponen en pincho, ricos, chetacuro, eso es parte de la gastronomía, eso sí es parte de la cultura de ellos. A ver, pero aquí, vayamos un poquito más allá. Bolivia, algo que es normal para ellos es masticar la hoja de coca. Es parte de su cultura. Su cultura, su educación, porque No, así cultura, fueron cultura, eso es criados. cultura. La educación es otra cosa, aclaremos. A ver, la educación viene desde la casa y la educación es la formación que tienes en base a tus valores Conocimientos más éticos, bien morales, académicos formales. que se acopla con el formato de cómo vives, que para mí es un concepto de cultura. Para La mí, educación no viene de digo que conceptos tiene que ser formales. así. La educación viene de conceptos formales, donde hay un formador o un educador y un educado. ¿Ya? Esa es la educación. En la Ya, pero cultura la cultura son es las una forma cosas, de expresión. costumbres, tradiciones de tu territorio y tu entorno. Estamos mezclando otra vez lo mismo. Ya, es O que, sea, por ejemplo, caemos en lo mismo. una tradición de Quito, que ya no hay, por ejemplo.
Eran las, ¿cómo se llamaban Una estas? tradición de Quito. Beatas, las beatas. Las beatas. O sea, la tradición de Quito ahora son las viudas de 31 de... Esa es una tradición que se de ha 31. mantenido más de 100 años. Y curiosamente, ¿te acuerdas? Hace como 2 años hablábamos en el programa de fin de año con la coalición, no, que nos invitaron los panas de España. Hablábamos de que ellos también tienen una cultura travesti en una parte de México. Sí, Pero eso las fue hace viudas, 2 años cuando hicimos de fin de sí, año. cuando hicimos el crossover con ellos. Pero te digo, Por por ahí ejemplo, debe existir, una ¿verdad? nueva tradición que tienes en Guayaquil es la construcción de años viejos gigantes. Una tradición Ah, sí. reciente, ¿ya? Una tradición que no tiene más de 60 años, más de Pero 80 esa años, es cultura, la tradición en dónde entra, como en la parte de la cultura, no cultura en o la como un educación, en la proceso. cultura. La tradición forma parte de una cultura. Por ejemplo, si te han dicho a ti que los turistas vienen y quieren que llegue a un centro comercial, mentira, un turista quiere conocer la cultura de Ecuador. Cuando vamos de viaje a otro país, no, o a otra ciudad, a otra región, no vamos a pedir un pollo asado con una gaseosa. Va a A ver, comer lo es que hay ahí, lo que dependiendo, venden ahí ahí. depende del carita. No sé de Ah, qué sí. tipo de carita, pero depende mucho de carita, porque, a ver, conozco muchos, y hablemos de los quiteños, de los ecuatorianos, que cuando viajas a otra provincia, lo primero que vas es a un centro comercial. Cuando viajas a una provincia, o de aquí te vas a la playa, pero cultura la encuentras en los mercados, tradiciones se encuentran en los mercados, pero la gente no, Y la eso mejor no, comida. Tatay. Pero ves extranjeros que vienen, los extranjeros no te vienen a centros comerciales, no te vienen a visitar Todo en el las cine. playas, no te vienen al cine, ellos vienen a esos lugares específicos, a irse a pasear por el centro histórico, a irse a pasar por lugares tradicionales, a irse a comer en mercados, a irse a ver esos A tomar fotos lugares lo que no comen. que para A tomar nosotros ya fotos. son olvidados. Mira, una chica con la que yo salía de otro país, fuimos al mercado, a la ¿Con Feria cuántas Libre de la salías? Ofelia. A la Feria Libre de la Ofelia, ella iba con su celular, iba que tomaba fotos, tomaba fotos, tomaba fotos. Le digo, flaca, ¿qué pasa? Me encantan los colores vibrantes que ustedes tienen en sus mercados. En mi país no hay así. Pero para nosotros es Exactamente, ¿no? normal. Un amigo uruguayo, que trabajaba en otra empresa, cuando íbamos por la carrera, que era por Calderón, él era fascinado viendo el Cayambe, los Ilinizas, viendo las montañas. Y le decía, Uruguay es plano. Nosotros tenemos hasta huracanes, tornados. Es plano. Ustedes tienen Allá tantas no ves nada. montañas, están tan acostumbrados a verlas que las olvidaron. Efectivamente. Entonces, eso es la cultura de él, aprender de otras culturas, como la cultura de muchos de nosotros. No decimos, no, somos los mejores porque prendemos una vela para excomulgar nuestros pecados en un templo católico. No, no podemos ser los mejores porque todos los domingos vamos a misa, aunque todos los viernes te agarres a beber y te acabes el sueldo de la semana. Y dejes Eso podría dejes llamarse cultura. a tu familia sin para la comida. Y llegas al día lunes a pedir plata para la siguiente semana para sobrevivir para los pasajes, esperando hacer lo mismo el fin de semana. Tal cual. Entonces, eso es una cuestión, aunque no lo creas, cultural. Es como, por ejemplo, dice, ¿Sí? vamos a prohibir el consumo de alcohol. La humanidad, desde que existe, desde que nos asentamos, desde que somos sedentarios, no nómadas, hemos manejado la cultura del alcohol. Hemos hecho de alcohol de cualquier cosa que te imaginas. Desde plantas De todo. hasta Hace animales. poco probamos el licor de miel, que la miel
le han hecho uno de los primeros licores del mundo. La hidromiel. Estaba investigando por ahí. Sí, la hidromiel. Del arroz existen 7 tipos de licores, me acabo de enterar. De los reconocidos, de los que aún existen. Ahora, de la uva, tú dices, el vino. Bueno, de la uva se saca el vino, el brandy, el coñac, la grapa, que la grapa es una bebida de pobres, es el aguardiente de la uva. Para las obras, es como el puntas aquí. Como las puntas, lo menos refinado posible que hay. Y que en la costa las puntas que decimos acá le llaman puro. O whisky de 4 letras. Y en Manaví le llama currincho. No, el currincho, sí, el currincho. Es otro. El currincho es las puntas o puro, es el mismo macerado. No, es el mismo, pero de sabores, porque allá te ponen de macerado, todo. Incluso macerado. Que le ponen o le pones jugo de fruta o le pones la cáscara y la fruta entera. Ajá. Entonces ya son preparados. Hemos hecho licor de la el licor de la naranja se llama Cointreau. Hay créeme esto, Ronald, tal vez va a sonarte ridículo. Hay licor de nuez, hay licor de aceituna. Ya, ese no he probado. Y debe ser la aceituna, no me gusta. Ve, ahí viene una expresión cultural. A mí la aceituna no me gusta. En mi cultura, y a muchos les encanta la aceituna. El curtido nos fascina. Ve. Y a muchos les encanta la aceituna. Son sabores adquiridos culturalmente. Exactamente. Ya, es como, por ejemplo, aunque tú no lo creas, hay gente que no le gusta el chocolate. A mí. Ya. Ya, pero no, chocolate. ¿Qué le pasa? Ni siquiera lo quieren probar. Bueno, eso es bueno. ¿Ya? Y hay otros que culturalmente, a mí no me gusta la cerveza, culturalmente, pero la bebo. A mí no me gusta, pero me distrae. Ya, pero lo que te quiero decir, te entretiene. Pero esas son formas culturales de hablar. Entonces, en mi cultura es muy normal leer un libro. Yo conocí a un chico que me dijo, oye, ¿en dónde aprendiste a tocar así? Estudié. ¿Pero en qué video viste? No. Ahora hay videos para eso, ¿no? Pero en esa época no. Digo, no, estudié, practiqué, leí. No debe ser así. Y digo, sí, así lo aprendí. Como cuando tú aprendes a sumar, igualito. Entonces la gente no quiere. Porque el nivel de educación de esa persona en particular no le daba para pensar que existe una forma de aprender. Sí, y hay muchos que también nivel de educación. El día de hoy tuvimos una entrevista con alguien. Conversamos con una persona. Y esa persona, por su educación y por su cultura, que si ella no había visto, no existía. Y por lo tanto, con algunos colegas, amigos, tenemos un juego. Si tú no conoces, no existe. Lo decimos por fregar, por reírnos. Pero más de uno lo toma como religión, querido. Es que cuando hablas con un grupo de personas que están en el mismo círculo, que trabajan y viven de lo mismo, y si no se conocen, vamos, si eres mecánico, conoces a la mayoría de mecánicos, no a todos, pero sí a la mayoría, y a los que se van formando. O conocer la reputación de algunos. Si eres carpintero, conoces a la mayoría de carpinteros. Si eres electricista, conocerás a la mayoría. Si eres sastre, lo mismo. Exactamente. Entonces, cuando un carpintero dice, me recomendó tal carpintero, no, es que esto lo mandé a arreglar donde tal persona lo conoce. Si no lo conoces, por algo. Y si lo conocen, es el entorno social en el que vives. Y tu nombre te precede. Lo que hacemos nosotros en la estrategia política. Cuando si tienes a alguien, no existe. Y antes de eso, cuando tienes un nombre, cuando la mayoría de gente te ubica, has generado 2 precedentes. O bueno, en el que sí eres bueno en lo que haces, o pésimo,
en el que la mayoría te ubica porque no es el trabajo que debes hacer y la mayoría también te ubica pues. Y de eso hay mucho. Y de eso hay Demasiado, mucho, diría yo. ¿ya? Hay tanta gente que te dice, yo dirijo, o sea, bueno, aclaremos, para lo que nosotros hacemos, para mucha gente seríamos mediocres, para otras personas seríamos dioses. Ajá. ¿Por qué? Porque su nivel de educación, no de cultura, de educación, les da un parámetro. Por ejemplo, cuando lo que tú y yo nos burlamos, de las pocas cosas que coincidimos es esta, que nos burlamos del lenguaje inclusivo. Nuestra Sí, educación y nuestra cultura no nos permite tolerar eso. O sea, lo escuchamos, pero no lo toleramos. ¿Ya? O sea, hay cosas que aquí pusimos el límite. ¿Ya? Esa es hasta la aquí cultura, llega. ¿no? Esa es la cultura. ¿Ya? Que tenemos niveles de tolerancia, adaptabilidad, aceptación. Pero, ¿qué está pasando en los últimos 6, 7 años en Quito? Esto sí, tú sabes que yo Se admito rompió la mis errores, cultura, se rompió la pero la educación. nueva cultura ¿Qué es que lo que ha trata de pasado? imponer es la de la no tolerancia y de la xenofobia y la de la aparofobia. O sea, el miedo al extranjero, el extranjero tiene que ser sí o sí malo si es un extranjero pobre, ¿ya? Y si es Porque un, el extranjero pobre es malo. o sea, ahí tengo mucho que decir porque un referente de un representante de una cámara que